lo que nos permite hoy estar con todos ustedes a través de este webinar. Indudablemente, esta pandemia que todos sufrimos con sus desgracias, también ha sacado lo mejor de muchos. Y entre los aspectos en los que podemos destacar como positivos está el que nuestros equipos hayan construido esta forma de estar interconectados y de desarrollar esta experiencia que vamos a tener en la próxima hora de brindarle contenidos e información útiles a nuestra audiencia. Valoramos especialmente la participación de nuestros expositores en la tarde de hoy, el doctor Aristides Royo, ministro para Asuntos del Canal, la ingeniera Ilia Marota, subadministradora del Canal de Panamá, don Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y el gerente general del puerto de Valparaíso, don Franco Gandolfo. Muchas gracias a ustedes por sacar un tiempo y compartir con nuestras audiencias. Sabemos que al igual que el resto están complicados, pero es muy importante y valioso lo que están haciendo y lo agradecemos especialmente. También a quienes van a desempeñarse como moderadores, a nuestro amigo Francisco Cruz, Rolando Candanedo, que han desarrollado en buena parte los contenidos que vamos a tener en el día de hoy. Carlos Vergara, nuevamente un honor hacer esta alianza con ustedes del Mercurio de Valparaíso. Muchas gracias y que sea solamente el primero de muchos. El futuro del Canal de Panamá y Chile. Chile como tercer cliente del Canal de Panamá tras Estados Unidos y China, ya desplazando incluso a Japón, busca seguir posicionándose, seguir ocupando, seguir teniendo y profundizando en la relación con Panamá. Por lo mismo, estamos tan orgullosos de tener en estos primeros diálogos de puerto, que espero sea el primero de muchos, a personalidades, como bien dijo usted, el expresidente de la República de Panamá, el doctor Aristides Royo, a Franco Gandolfo, gerente general de nuestra empresa portuaria, que es, si bien es muy joven, es tremendamente talentoso, ha estado muchos años vinculado a la industria, y a Ilia Espino de Maroto y a Julio de la Lastra en representación del Canal de Panamá y de los empresarios de Panamá. Sin más, vuelvo a aplaudir esta asociación y dejo con usted a Francisco Cruz, que nos va a introducir las primeras palabras de las estrellas del día que empiezan por Aristides Royo. Francisco, por favor. Que se han dicho acá, unirme a las palabras que se han dicho acá respecto al impacto, digamos, que tiene esta iniciativa y que, como bien dice Eduardo, puede sacar lo mejor de nosotros. Cuando pensamos esto, pensamos en alinear contenidos, en alinear visiones, en cómo podemos de alguna manera atraer a las casas y entrar a las casas a través de todas nuestras plataformas, La Estrella, el Mercurio, el portal Soy Chile. Una visión de Panamá, de Chile, una visión de Ciudad de Panamá, su canal, el puerto Valparaíso. Pero llegó justo en un momento que es muy histórico, y un momento que es muy histórico porque yo me atrevo a decir que Chile y Panamá tienen una hermandad que tiene historia, por cierto, y esta historia viene con el hecho de que Chile, como ustedes saben, y hoy día se cumplen este año los 500 años de este descubrimiento, tuvo en algún minuto lo que se llamó la ruta bioceánica natural, por definición del comercio internacional, que era el estrecho de Magallanes. Han pasado 500 años, ya han pasado, por cierto, el desarrollo de la industria, muchas cosas después de eso. Viene el Canal de Panamá, ¿no es cierto?, con su construcción en 1914, el término de su construcción. Viene la ampliación en 2016 y precisamente estamos a un día. Se cumplen mañana 4 años de la ampliación de ese Canal de Panamá, que nos lleva a una segunda hermandad que tiene Valparaíso con Panamá, que no es solamente, por decirlo, histórica, sino que también tiene que ver con hermandad patrimonial, una hermandad patrimonial que empieza precisamente en la visión que tienen ambas ciudades puertos, hacia el mundo, ambas ciudades respecto al comercio, pero también hacia la forma en que sus puertos construyen de alguna manera comercio y dialogan con su urbe, digamos, con sus capitales, y eso es tremendamente importante también para entender que los puertos, la importancia comercial de los mismos, está asociada íntimamente al valor cultural, al valor patrimonial de nuestras capitales.
Y por último está la importancia comercial. No es un misterio, y todos lo saben, que Chile tiene más de 4.300 kilómetros de costa. Tenemos una política de puertos que se ha venido desarrollando, me atrevo a decir yo, una política pública de Estado. Ahí está el plan de infraestructura portuaria, ahí está el desarrollo de concesiones de terminales. Es decir, hay una serie de políticas públicas que Chile en el tiempo ha ido construyendo y que, por cierto, al tener a Panamá y su canal como una puerta, yo diría, y una ventana a la vez, puerta hacia nuestro comercio internacional y ventana de nuestras exportaciones hacia el mundo, adquiere una importancia realmente crítica. Y yo me atrevo a decir que post pandemia la va a ser aún más. De eso vamos a conversar ahora. A propósito de los números, de algunos indicadores, de las cifras, yo creo que la cuarentena nos ha traído una invasión de información en donde uno tiene dos desafíos: administrar ese volumen con inteligencia y analizar ese valor con mucho más foco y con mucho más segmentación para realmente que salgan las buenas ideas y que uno pueda de alguna manera segmentar ese conocimiento. Yo quiero agradecer muy especialmente a los tres panelistas panameños, por cierto también a Franco, a nuestro panelista del Puerto Valparaíso, puerto muy presente en Panamá. Todas sus autoridades han visitado Panamá en los últimos 5 años. Hay una conexión, hay un, como dicen, perdonando el anglicismo, el like-minded muy fuerte entre ambas ciudades, y en consecuencia con el puerto lo existe también. El expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, estuvo en Valparaíso. Yo siempre dije, ¿por qué los presidentes viajan a la capital y no viajan a los puertos y a sus ciudades? Me acordaba de un viaje, le comentaba a Carlos, del presidente Roca, del presidente Federico Chaurren, expresidentes de Chile, que precisamente cuando cierran el abrazo del estrecho se enteraron del cierre de los problemas limítrofes que tiene Chile, cierran ese abrazo en el sur, pero después terminan en un almuerzo en Valparaíso. Estamos hablando de hace más de 100 años atrás. En consecuencia, es tan importante también trabajar ese regionalismo abierto desde nuestros puertos, de nuestras ciudades, hacia la conexión regional e internacional. Y quiero agradecerle al gerente general de Puerto Valparaíso, a Ilia, que es una gran aliada y una gran amiga de Chile. Ella tuvo, además, les quiero decir a la audiencia que nos escucha hoy día, por todas las plataformas, la responsabilidad de estar en las faenas de ampliación. Tuvo un rol protagónico, fue una mujer que hizo un trabajo en ese minuto muy silencioso. Hoy día es una estrella, digamos, pero en ese minuto me tocó vivir ese trabajo, porque lo vamos a conversar ahora, porque Chile fue un actor que acompañó ese proceso. De hecho, la expresidenta de la República y todos los empresarios vinieron a acompañar al pueblo panameño de esa apertura. Quiero agradecerle a Julio de la Lastra, que no solamente, que me parece que tiene una doble virtud, es un hombre que conoce la industria muy bien por su vinculación por One, pero además es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y ha cumplido un rol que yo lo he visto ahora en pandemia y antes de pandemia, crítico y clave en poder de alguna manera poner sobre la mesa el rol, el aporte y la función que generan las empresas y los gremios en un momento contracíclico, en un momento de contracción. Y por último, el presidente Royo. El presidente Royo, déjenme decirles que yo creo que es un privilegio tenerlo hoy día, digamos. Ha sido presidente de Panamá, ha sido embajador en España, ha sido embajador en la OEA y hoy día es ministro del canal. Una prueba de que las personalidades no se agotan con su currículum, sino que viven en los proyectos que desarrollan. Y yo creo, Aristides, que tu presencia claramente le da un valor muy especial, pero además por ese contexto histórico. Y ahí me encantaría, para arrancar contigo, que nos dieras tú con esa perspectiva de, además, haber estado en la negociación de los acuerdos entre los expresidentes Torrijos y Carter en su minuto, y tener una visión, una perspectiva histórica de lo que ha significado el Canal Panamá en los últimos años, incluyendo los 20 de la reversión. Es decir, para nuestra audiencia chilena se entienda, la entrega del canal a administración a manos panameñas, que fijaron precisamente los acuerdos Torrijos-Carter. ¿Cuál crees tú que va a ser ahora el desafío histórico después de esta pandemia? En esa visión tuya tan profunda del canal y su historia, ¿cuál crees tú, desde una perspectiva ya más histórica y patriótica, por decirlo, que va a ser el desafío, el rol que el canal va a jugar en el comercio internacional, pero no solo en el comercio internacional, sino que también en un juego de regionalismo, de integración y de diplomacia que vamos a tener? Bueno, muchísimas. ¿Me estás escuchando? Perfectamente. Muchísimas gracias. En primer lugar, para mí me honra mucho. A mí me honra mucho participar en este panel con ustedes por varias razones. La primera, porque mi bisabuelo, el padre de mi abuela por el lado materno, tenía una nave que se llamaba Los Dos Amigos, porque la tenía en compañía de un gran amigo. Vivían en Taboga y hacían cabotaje hasta Chile, llevando algunos pasajeros y llevando sobre todo mercancía para Chile
Les estoy hablando de los años 1870, 1880. Así es que nos contaba la abuela, a quien sí conocí, él ya había muerto, las aventuras de mi bisabuelo en Chile. Pero aparte de eso, muchos panameños se han educado en Chile y han sido grandes profesionales en nuestro país, en medicina, en derecho. Pero aparte de eso, Panamá es actualmente, desde hace varios años, la sede del convenio Andrés Bello, a mucha honra. Y además esa sede tiene parte de su hogar con las obras completas de Andrés Bello en la Academia Panameña de la Lengua, que a mí me honra dirigir. Quería decirles que, bueno, el Canal de Panamá yo creo que siempre tendrá futuro. Ahora en esta pandemia hemos tomado una serie de medidas para favorecer el paso de los barcos, tomando en cuenta las dificultades que están teniendo las navieras, porque también se nos ha reducido el paso de las naves. Calculamos que en un 21%. Por ejemplo, cruceros prácticamente no están pasando ya por el canal y muchos barcos con mercaderías que procedían de Corea, de Japón, de China, como se ha reducido el comercio a nivel mundial, ha disminuido también el tránsito de las naves. Nosotros tuvimos la visión, los panameños tuvimos la visión de crear la ampliación del canal, de construir la ampliación del canal que terminó en el 2016. Y yo diría que ese paso de naves grandes, de las naves post-Panamax, ha sido magistral para nuestro país, porque hoy más de la mitad de los ingresos que el canal recibe los está recibiendo precisamente de esos buques que suelen pagar más por el tránsito canalero. Pero yo quería hacer referencia a algo porque me gustaría que Panamá tuviese el padrinazgo de los chilenos. Yo creo que ya es hora de que Panamá forme parte de la Alianza del Pacífico. Algunas personas, amigos internacionales, me han preguntado varias veces por qué Panamá no pertenece a la Alianza del Pacífico, no solamente teniendo Panamá costa en el Pacífico, sino que la parte más desarrollada del país se encuentra en el Pacífico y nuestra relación con el Pacífico Sur e incluso con el Pacífico Norte ha sido cada vez más profunda con el paso de los años. Así que yo creo que el canal lo está haciendo bien en pandemia, lo va a hacer bien también post pandemia y que ha ido creciendo paulatinamente el paso, el tránsito de las naves por nuestro istmo. Muchas gracias, presidente. Solamente como un tema de metodología para que la gente que nos está viendo entienda, vamos a estar con Rolando intercambiando preguntas con los panelistas. La idea después es generar un diálogo abierto con un cierre de cada uno, pero de manera bastante, digamos, con una narrativa bastante espontánea. Esa es la lógica de esto, para que no sea una cosa meramente expositiva, lineal, unilateral, digamos, que a veces aburre. Cuando uno se hace más competitivo por Zoom, precisamente es cuando logra construir narrativas y espacios mucho más dinámicos, mucho más interactivos. Yo solamente me voy a permitir dar una opinión, no lo puedo dejar pasar. La Alianza del Pacífico, ustedes saben, para Chile ha significado, me atrevo a decir yo, su mecanismo de integración más exitoso en los últimos 10 años, por varias razones. La primera, porque Chile tiene una vecindad hacia el Pacífico que es natural y que viene desde, el presidente Arroyo sabe esto porque es abogado, pero además ha estudiado, digamos, la geopolítica, viene desde que nosotros partimos una relación con el entonces P4 y P5, con Nueva Zelanda, con Singapur, con los países del sudeste asiático. Y ahí Chile fue uno de los primeros países que dijo, vamos a hacer una apuesta por el Asia-Pacífico. Y nos fuimos hacia la PEC, y fuimos cofundadores de la PEC, tuvimos nuestra reunión de la PEC en Santiago, hasta que comienzan las famosas reuniones preparatorias de lo que se denominó el TPP-11, ¿no es cierto? Este acuerdo que incluía de alguna manera a Estados Unidos para poder bisagrear un nuevo orden político en las relaciones globales comerciales. Hoy día el TPP-11, como todos saben, está interrumpido, pero lo que quiero decirles es que, o sea, más que interrumpido, tuvo un pequeño cambio en su configuración, porque Estados Unidos lo denunció, pero la Alianza del Pacífico para nosotros es el puente natural en donde Panamá debería estar. Panamá fue desde el origen país observador, después cambió su estatus a país candidato, lo cual es un upgrade, por decirlo, en su membresía, y creemos que hay razones poderosas para que esté. Está México, está Colombia, está Perú y está Chile. 4 países que han tenido más de 3 gobiernos, es decir, hemos tenido 4 cambios de gobierno. En el caso chileno han sido
2 presidentes, 2 regímenes, pero en el fondo 4 cambios de gobierno y la alianza se ha mantenido intacta y ha crecido. Y ha sido una forma no solamente de desarrollar comercio, ha sido una forma también de poder crear políticas públicas compartidas, de establecer una zona de intercambio relevante de tránsito, de generar una zona de intercambio en políticas regulatorias que nos permitan disminuir brechas a la hora de generar transacción de comercio. Entonces, eso nos ha permitido de alguna manera crecer, desarrollarnos como país, y nos parece que Panamá deberá ser el socio y el puente clave entre Colombia y México para poder precisamente llenar ese espacio y llenar ese, no diría vacío, por esa brecha que existe entre Colombia y México en toda la subregión que es tan importante para nosotros. Y solamente un dato, hoy día el arancel Pacífico representa, si uno suma todos los productos internos brutos de sus países, más del 35% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, estamos hablando de un peso geográfico y un peso en la gravitación del comercio muy relevante. Me gustaría que Rolando pudiera seguir con nuestros invitados para poder mantener este diálogo y estas presentaciones de manera dinámica. Rolando. Sí, muchas gracias, Francisco. Y buenas tardes a todos. Como miembro y director de la Cámara Panameña Chilena de Comercio, para nosotros es muy importante fomentar este tipo de diálogo y abrir grandes posibilidades para el comercio y el intercambio comercial entre Panamá y Chile. Quisiera hacerle una pregunta al presidente Arroyo. ¿Cuál es su visión? La economía ya venía en declive desde el año 2016 y esta crisis lo que hace es agravar la situación económica mundial. ¿Cómo usted cree que impacta el negocio marítimo portuario, considerando además una consolidación de las industrias como tendencia? Yo le voy a ser franco, prefiero que esa pregunta se la conteste Julio González de la Lastra, porque tiene mucho más experiencia en este tipo de actividad que yo. Adelante, Julio. Don Julio. Sí, como no, muchas gracias, presidente. Don Rolando, ciertamente previo COVID o pre-COVID ya veníamos afectados enormemente. La situación la experimentamos, pensábamos que era solamente local, pero ciertamente a nivel global y a nivel regional hubo un impacto tremendo en todo lo que era el movimiento de carga, los flujos de importación y exportación. El mundo estaba tratando de recuperarse, nos impacta ahora COVID y ciertamente se ha ralentizado todo lo que son importaciones, exportaciones, los polos de producción, los polos de consumo, y eso indiscutiblemente va a forzar a futuro a las navieras a tomar serias decisiones en cuanto a la cobertura de los puertos, cuál área geográfica representa mayor relevancia o importancia para establecer ese flujo, si se quiere, de importación-exportación, y sobre todo ver si los volúmenes de carga generados van a potenciar o facilitar que las navieras mantengan el ciclo semanal de recalada en los diferentes puertos. El concepto liner, el concepto de marítima, sobre todo en lo que es acarreo de portacontenedores, de barcos portacontenedores, tiene una dependencia directa con la producción. Si tienes un volumen específico en un barco, mueves X cantidad de carga, la puedes movilizar óptimamente a otros puntos en las diferentes paradas, vas recogiendo la carga. Eso hoy en día no es tan fácil. El presidente Arroyo ya dijo pues que hubo un 21% estimado menos en tránsitos. Ciertamente el debacle del COVID ha afectado enormemente la industria de cruceros. Es lógico, no hay cruceros, pero también afectó todo lo que son barcos que transportaban combustible, porque hubo un tema impactante en lo que era el precio del combustible, e impactó también a los portacarros, porque hoy en día, con una economía tan debilitada, se están anticipando más de 300 millones de plazas de trabajo que se pierden producto del COVID. Muchas personas no van a poder concentrarse en cambiar carro cada 2 años, 3 años, como se venía haciendo, o comprar artículos suntuosos. Así que yo creo, si usted me pregunta directamente qué anticipamos nosotros en el sector marítimo, número uno es un estudio muy claro y evidente de cuáles van a ser las fortalezas de los diferentes nichos de producción y consumo. Eso número uno. Y lo segundo es
aun cuando tengamos ese historial de carga, vamos a tener que pensar seriamente si las navieras van a poder subsistir solamente como lo hacían anteriormente, o van a tener que unitariamente, individualmente, o van a tener que llamar a ciertas alianzas. Yo no descarto alianzas hoy en día, el golpe en el sector marítimo ha sido tremendo, y más aquellas navieras que solamente tienen el segmento portacontenedores, porque ciertamente otras navieras que son fuertes en diferentes segmentos, pues han ayudado al bottom line de la finanza de cada empresa, ¿no? Pero eso es lo que veríamos en temas de nuevas asociaciones, asociatividad, en nuevas rutas, sobre todo. Yo tengo una teoría interesante, o más bien una teoría de conspiración, porque originalmente la gran productora de mercancía venía de la chimenea de Asia, que era China, obviamente, y el consumo viene de Estados Unidos. Pero ¿qué va a pasar post elección en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar cuando recuperemos parcialmente? Porque ahora mismo todos los países están concentrados en el tema del COVID y cómo superar la crisis generada del COVID. Pero después de que acabe todo esto, que se baje, yo considero que puede haber un tema de asignación de responsabilidades, y ya hemos visto países como Alemania, inclusive Estados Unidos, donde literalmente le han dicho, aquí está la factura porque tú creaste el virus. Entonces, eso pudiera afectar un poco la relación del balance de producción de carga, ¿verdad? Y también, obviamente, producto de la falta de fortaleza y liquidez de ciertos países, su mano de obra, sus empresarios, etcétera, pudiera también afectar el tema de consumo y de producción. Yo no descartaría en un momento dado que el polo de producción cambie espontáneamente a países como Pakistán, a India y a otras áreas que históricamente han tenido una participación un poquito menos importante o menos voluminosa, llamémoslo así, en lo que es la producción. Pero bueno, esas son teorías de conspiración que lo que hacen es entretenerlo a uno, ¿no? Sí. Pero en esa misma línea de idea, de pensamiento, quisiera comentar algo con Franco. ¿Cuál es tu visión, Franco, respecto? ¿Tú crees que las reglas de juego ya cambiaron para la industria portuaria? En lo que también señalaba don Julio, los cambios de donde se van a realizar las nuevas traspasos de mercancía y producción. ¿Cómo tú ves eso en cuanto a la forma en que Valparaíso enfrenta la crisis post-COVID? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros creemos que si bien van a haber cambios en la configuración, como bien decía Julio, de los servicios, de las rutas, eso no necesariamente enseguida va a significar una reconfiguración en los sistemas portuarios. Los sistemas portuarios, en el caso particular, por ejemplo, de Valparaíso, la zona central de Chile, van a tener que seguir abasteciendo a todo el comercio exterior de la zona más poblada de nuestro país. En la zona central, y en particular en la región de Valparaíso, conviven tres puertos: Puerto San Antonio por el lado sur, Puerto Valparaíso al centro y Puerto Ventana. Dos de ellos públicos de propiedad del Estado, operados por supuesto por privados, Valparaíso, San Antonio. Uno de ellos 100% privado, y en el caso de lo que es el mercado de carga general, podemos entender como parte de esta industria a Valparaíso y San Antonio. Y atendemos al 67% de la población del país en sus consumos, cargas de importación, y por supuesto en lo que es la fuerza exportadora de este mercado. En ese sentido, nosotros estamos experimentando, al igual que el mundo, los impactos de la pandemia en cuanto al decrecimiento de los volúmenes de carga, experimentado eso a través de los volúmenes de transferencia. Sin embargo, también desde una mirada un poquito más positiva, debemos decir que al ser nosotros, la actividad portuaria y logística, una actividad de carácter esencial, somos una industria que sigue operando, que tiene que adecuarse a este trabajo en esta situación de pandemia, a su continuidad,
y por lo tanto desde esa mirada somos un motor económico que continúa aportando al desarrollo del territorio y al desarrollo del país. Entonces, si bien vamos a recibir los impactos, ya hemos recibido varios blank sailing en términos de que hay servicios que han cancelado sus recaladas. Eso en la región entre enero y mayo nos ha afectado en el orden del 11% disminuido en nuestros volúmenes respecto al periodo año anterior. Sin embargo, seguimos operando y hemos tenido continuidad absoluta de operaciones. ¿Podría hacerle una pregunta, Franco? Sí, Por claro. favor, presidente. Fantástico esa Me gustaría idea. preguntarle, Franco, la producción vitivinícola y frutícola en Chile, que ambas son y han sido sumamente importantes, ¿se les ha disminuido también con la pandemia? Mira, yo te diría que no, en lo particular. Sin embargo, esas dos industrias, es más, yo te diría que en algo han podido continuar creciendo y desarrollándose. Hoy día nosotros llevamos 3 meses desde que entró a Chile el primer caso COVID, y el primer desafío, y eso yo creo que es transversal a todas las industrias, ha sido el cuidado de las personas, cómo adoptamos medidas que nos permitan cuidar a cada uno de nuestros colaboradores. Aparecen el trabajo a distancia, en las industrias donde eso es posible, por supuesto, aparecen las medidas de sanitización, de higiene, de distanciamiento físico en las actividades. Y como segunda medida ha estado el mantener dentro de lo posible la continuidad de las operaciones. Han habido industrias muy afectadas, como son, por supuesto, la industria del turismo, la industria de los restaurantes, etcétera, pero industrias como la frutícola pudo mantener la continuidad de sus operaciones, así como tuvimos una temporada frutícola en Valparaíso y en la región muy importante, muy significativa, con pequeños crecimientos, y en este periodo también ha sido una industria que ha mantenido sus despachos al exterior. Y en el caso particular del vino pasa un poco lo mismo, si bien el vino en términos de la exportación y del consumo nacional se ve por supuesto afectado por los impactos económicos que ha ido sufriendo nuestro país. Y ahí sí hemos tenido alguna baja. Quería contarles que en Panamá nosotros tenemos una productora de cobre, Minera Panamá de cobre, y ha estado en producción, pero con la pandemia se han paralizado las operaciones. Ellos señalan, la industria está señalando que han estado cumpliendo con todas las normas sanitarias, pero el Ministerio de Salud, que con un equipo lleva el liderazgo, como es lógico, en combatir la pandemia, no ha autorizado la apertura de las operaciones de la mina por temor a que pueda haber algún rebrote. ¿Cómo han tratado ustedes el tema de las minas de cobre, que tienen una industria sumamente importante en Chile? Le pregunto a una persona que no es experta en la materia, pero desde lo que conozco y sin aventurarme en aspectos en los que no soy experto, puedo decirle que ha habido ciertos niveles de continuidad de operaciones, y eso lo conozco desde justamente el sector del cobre como uno de los principales exportadores de Chile, productos exportados desde Chile. Y en ese sentido sí hemos continuado en Valparaíso recibiendo trenadas de cobre, que las recibimos regularmente para ser exportadas, y también hemos recibido, como es en todo el tiempo, carga de cobre contenerizada para continuar exportando. Ha habido una baja importante en los precios del cobre, cosa que también de alguna forma afecta a la industria exportadora, pero más bien por los consumos en los países como asiáticos o de Estados Unidos, que son aquellos compradores principales que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es. Pero es una industria que ha continuado operando. Así es. Gracias. Yo quiero precisamente a propósito de la pregunta del presidente Royo, que me parece muy importante porque, como dice el gerente del Puerto del Paraíso, Franco, Chile es un país que durante mucho tiempo tuvo una cierta dependencia del commodity. Esa dependencia o esa interdependencia, yo diría que con el correr de los tiempos se ha ido diversificando
hacia otras industrias, hacia otros productos, pero además hemos ido diversificando nuestra matriz exportadora. Eso nos ha permitido de alguna manera enfrentar mejor los contraciclos por riesgo de demanda, por externalidades negativas del mercado, y en fin, porque como dicen por ahí, así como no hay mal que dura 100 años, tampoco hay riqueza que dura 100 años. Y eso nos ha permitido a nosotros también ir inventando, presidente, nuestra propia balanza, digamos, exportadora con el peso específico que tiene eso el cobre. Yo quiero pasar a Ilia, a la subadministradora del canal, porque hay un tema, todo el mundo está mirando el canal, y es curioso, ¿eh? Para la gente que nos está viendo, hacen una analogía, mucha gente en Panamá y Chile, entre el canal y Codelco, entre el cobre y las aguas canaleras. Yo recuerdo a un ex administrador del canal que todos conocemos en esta sala, Alberto Alemán Zulueta, que cuando le tocó a Alberto, a él le tocó un periodo muy interesante, que Ilia conoce muy bien, que fue, ¿no es cierto?, la parte de la conversión, cuando el canal deja de ser un canal, ¿no es cierto?, bajo administración norteamericana y pasa precisamente después del 2000 a ser un canal bajo control de administración panameña. Y Alberto una vez me dijo, dicho sea de paso, Alberto conoce Chile muy bien, es director de empresas chilenas, me dijo, mira, uno de los gobiernos corporativos que yo vi fue Codelco. Entonces yo le dije, sí, cuando empezamos a pensar en la junta directiva, en el consejo asesor, en la junta consultiva, en ver un poco las vicepresidencias, empezamos a ver qué está haciendo. ¿Y por qué Codelco? El Codelco es cobre y Panamá, el canal es mar. No, porque para ustedes, digamos, el cobre es tan importante como para nosotros el canal. Y fue una aproximación así muy instintiva, muy intuitiva, muy natural, pero yo creo, por Dios, que esa analogía es muy cierta, digamos, tiene esa representación. Y a partir de eso, Ilia, preguntarte un poco cuál es la mirada, si tú nos puedes dar una mirada contracíclica que ya se está digiriendo, se está conversando, se está pensando en el canal, una mirada por cierto, emergencia. Hoy día todos estamos orientados a contener la emergencia en nuestras industrias, en nuestro trabajo, etc. Pero también todos sabemos que el canal siempre se ha pensado y se ha hablado que no vive del peaje y la tarifa. Tiene otros proyectos. Hay una vicepresidencia de negocios complementarios, ¿no es cierto? Siempre se habla de las zonas adyacentes para generar valor en el canal a partir de tocar la carga con más valor y en donde las operaciones de transbordo generen un punto adicional en el comercio internacional. Se habla hace muchos años, y tú lo conoces bien, del famoso proyecto, a propósito de la pregunta precisamente del doctor Rollo, sobre tener un hub alimentario en el canal, en donde Chile pueda jugar un rol. Ese hub alimentario consistiría básicamente, por ejemplo, en épocas como la que estamos viviendo hoy día, echar mano a la consolidación, ¿no es cierto?, la exportación agroindustrial de los países, Chile, Holanda, los países que somos productores, y con una urgencia sanitaria o con una emergencia, una catástrofe, etcétera, esa consolidación poder darle un cierto valor en el stock consolidado a los mercados más próximos y que no siempre estemos dependiendo de la carga refrigerada, que no estemos dependiendo del mercado punta a punta. O sea, uno ve en estos momentos de urgencia el valor que adquieren ese tipo de iniciativas no solicitadas que de alguna manera se pueden desarrollar. Entonces quería tener tu opinión, agradecerte nuevamente tu presencia de cuál es tu mirada sobre esa perspectiva contracíclica. Claro, sí, no, un placer estar con ustedes. Definitivamente el canal siempre está buscando oportunidades adicionales para ampliar nuestra cartera. A raíz de la ampliación del canal, pues adquirimos algunas tierras aledañas al canal que antes no eran utilizables por haber sido unos sitios de disposición de prácticas militares de las bases norteamericanas. Son terrenos adyacentes al canal que ahora pueden desarrollarse con un potencial para ser un lugar logístico de transbordo, de mercancías, de darle valor agregado a la mercancía que pasa por el canal. El 72% de los buques que transitan por el canal de Panamá recalan en alguno de nuestros puertos. O sea que tenemos esa ventaja de que hay ese transbordo y sería ideal poder darle mayor valor a esa mercancía que pasa y que se baja en alguno de nuestros puertos. El canal estaba abierto para cualquier oportunidad que se pueda generar. Tenemos el terreno disponible. También hay zonas especiales en el país, porque el canal no nada más piensa el canal, sino el país. ¿Qué ofrece el país? Tenemos zonas especiales como Panamá Pacífico, como la zona libre, que se pueden potenciar. Hay leyes especiales donde se puede hacer algún tipo de industria que dé ese valor agregado a la carga. Y por el canal de Panamá, digo, pasa de todo. Como explicó Julio, tenemos
portavehículos, roll-on, roll-off, tenemos el portacontenedores, tenemos también mucha mercancía de graneles, gas natural licuado, gas de petróleo, o sea que como tenemos una amplia gama de productos que pasan por el canal, eso representa una amplia oportunidad de hacer distintos negocios con esos distintos productos que se transportan por nuestro canal. El canal ha hecho algún tipo de acercamiento a distintas empresas que tuvieran interés en desarrollar esto. Definitivamente que con COVID vemos que todo está paralizado o hemos echado unos pasos hacia atrás. También otra cosa que es muy importante a futuro para el canal es el agua. Estamos, ahora mismo es como quien dice nuestra prioridad número uno, porque los últimos 5 años los niveles de precipitación han sido menores a los 100 años de operación. Así que tenemos la mirada puesta en lo que son proyectos de agua para garantizar esa cantidad, calidad de agua que es requerida para una operación que no para, ¿no? Eficiente para nuestros clientes. Queremos darles esa rentabilidad a los buques que pasan por aquí que puedan venir mayormente cargados. Sí hemos visto que con la pandemia hemos tenido una reducción en el tránsito, buques menos cargados, estamos viendo más materia prima que productos terminados, pero también otra cosa que es importante es la digitalización que estamos viendo con esta pandemia. Y son oportunidades nuevas. Pienso que muchas empresas, incluyendo el Canal de Panamá, que no hemos tenido una mirada así en la digitalización, estamos ahora haciendo teletrabajo, estamos viendo las bondades que nos trae estar remotamente y estamos agilizando cosas no solo en el Canal de Panamá, sino a nivel de país, eh, por la necesidad. Entonces, lo que no hemos hecho en los últimos 10 años lo estamos haciendo en estos 3 meses, ¿no? Así que siempre de toda dificultad salen oportunidades. Y definitivamente Chile es un aliado de Panamá, es uno de nuestros usuarios principales. Creo que el 36 o 37% del comercio de Chile pasa por el canal de Panamá. Así que definitivamente que hay sinergias para poder desarrollar en conjunto algún tipo de valor agregado a esa mercancía que pasa por nuestro canal. Perdón, muy breve, antes de pasar a Rolando nuevamente. Carlos, me gustaría que tú hicieras una aproximación sobre eso. Carlos Vergara, ¿estás por ahí? ¿Aló? Sí, perfecto. Ahí estás, Carlos. Sí. Me quedó dando vuelta esa aproximación. Estamos comparando dos realidades tan cercanas, a la vez tan lejanas. Acá nosotros tenemos la ciudad de Valparaíso, una ciudad patrimonial que guarda muchas semejanzas con Ciudad de Panamá. En ese Así sentido, es. ¿cómo han conseguido ustedes la integración, cuál ha sido la relevancia de la ciudad, cómo ha sido la integración y el aporte que está hacia la industria? ¿Se identifica la ciudad con el puerto y viceversa? ¿Y de qué manera podrían confluir esas dos realidades? Se lo pregunto al mismo Franco Gandolfo y por supuesto al presidente Rollo, que es el padre del Canal de Panamá. Nos queda Franco. ¿Franco? ¿Está por ahí Franco? ¿O el presidente va a hablar primero? Presidente. Bueno, yo les digo que la ciudad realmente se ha vuelto acromegálica, ha crecido demasiado. Yo envidio mucho a aquellos países, España, Colombia, me imagino que Chile también, aunque no conozco bien todo Chile, que es un país de ciudades, son países de ciudades. En Panamá lo que tenemos es la gran ciudad, la ciudad capital, y luego tenemos dormitorios, de los cuales 2 tienen ya más de 1 millón de habitantes en 2 dormitorios que tardan a veces 2 horas y a veces hasta 3 en trasladarse a la ciudad capital todos los días. Yo he propuesto incluso que se creen polos de desarrollo para que cuando algún inversionista quiera poner una industria nueva, no la ponga en los alrededores de la ciudad de Panamá, que la lleve donde están esos grandes dormitorios, de tal manera que los trabajadores puedan trabajar en esas empresas y no tener que venir diariamente a la ciudad de Panamá. Yo diría que la ciudad de Panamá efectivamente está muy vinculada. Ahora hay grandes planes para construir un túnel bajo el canal de Panamá, para ampliar el metro. Son inversiones de 800.000 millones de dólares, pero casi todo gira en torno a la ciudad de Panamá.
Mire usted que había una ciudad que era muy próspera, la ciudad de Colón. La ciudad de Colón se ha ido quedando reducida a su mínima expresión y en cambio la ciudad de Panamá ha ido en franco crecimiento. Carlos, gracias, presidente. Perdón, Franco. Franco estará por ahí. Franco, para que nos dé su visión, sí, claro, de esta ciudad-puerto, puerto-ciudad. Yo quiero decir que tengo atrás un cuadro de Olga Sinclair, Franco, que pintó en el puerto de Valparaíso, tú sabes, hace 3 años atrás. Ella fue invitada, sí, por el puerto y por la ciudad, sí, y pintó en Santiago, en colegios, en distintas zonas, y nosotros pensamos, ¿por qué no hacerla pintar en un puerto? Y precisamente el puerto nos ayudó con esa empresa que organizamos, y Olga estuvo pintando con niños de Valparaíso en el puerto y recorrió la Casa Neruda, etcétera, etcétera. Solamente esa cápsula, digamos, de aviso. Te escuchamos. Sí, gracias. Recordamos ese evento. Oye, mira, yo creo que al igual que le ocurre a Panamá, pero con las características propias de un país como es Chile, el puerto y la ciudad son uno en términos de su historia, se van entrelazando y se van mezclando. En el caso particular de Valparaíso, que es una ciudad de carácter regional y no una ciudad de carácter capital nacional, si bien es la capital de la región de Valparaíso, no es la capital del país, por lo tanto tiene un tamaño de urbe mucho más acotado. Y en ese sentido, la actividad portuaria respecto de los motores económicos de desarrollo de la ciudad es mucho más relevante porque concentra una gran parte del PIB de la región y de la ciudad, de la conurbación de la ciudad de Valparaíso. Entonces, nosotros creemos que el puerto y la ciudad son uno. Es una relación que en el tiempo ha venido cambiando, que además en los puertos se ha dado un proceso de tecnologización, donde al incorporar justamente elementos de tecnología en el manejo de equipamiento, etcétera, la demanda de mano de obra ha ido disminuyendo, no así el aporte global que hace la actividad y su encadenamiento productivo en el territorio y el peso específico que tiene como motor económico, pero la percepción en algunos aspectos de la gente es que el puerto se ve menos. Antiguamente, que seguramente también a ustedes les pasaba, la gente podía acceder al borde a mirar la actividad portuaria. Hoy día, hace muchos años atrás, esta es una actividad que ya tiene unos estándares de volumen, de seguridad y de esquema de operación que no permiten que la gente acceda al borde y por lo tanto allí se producen ciertas tensiones. Y por lo tanto el puerto requiere continuamente estar generando instancias de acercamiento, de vínculo, de comunicación hacia el territorio para mantener esta simbiosis positiva. Y además en el caso particular de Valparaíso, nosotros hoy día enfrentamos el desafío con la pandemia. El primer desafío fue, como yo les decía, el cuidar a nuestra gente y mantener la continuidad de la operación. Y eso es algo que se ha logrado. Mencionaron cuestiones allí que son muy cercanas a lo que nos ha pasado en Chile en el ámbito del comercio exterior. Se han digitalizado procesos que hace años veníamos tratando que se digitalizaran y ciertos servicios públicos, por la inercia propia de ese servicio, no habían podido avanzar, pero hoy en día, como alguien dijo también, lo dijo Ilia, en 3 meses logramos digitalizar ciertos procesos que no habíamos podido hacerlo en años, en el ámbito agrícola y ganadero, en el ámbito aduanero, y esos son efectivamente ventajas, cuestiones que llegan para quedarse. Pero por otro lado, nosotros vamos a enfrentar dentro de poco en Chile, en la zona central del país, un déficit de oferta de capacidad portuaria. Es decir, la demanda sobre el comercio exterior y por lo tanto sobre la oferta de capacidad portuaria en la zona central del país continúa creciendo. Hoy día vamos a tener un escenario quizás de baja de crecimiento, pero que va a traer un proceso de recuperación en algún minuto. Y por lo tanto, en el caso particular de Valparaíso, una discusión que ha sido muy extensa tiene que ver con cómo crecer, cómo crece el puerto incorporando nueva infraestructura, cómo crece el puerto en una ciudad en cuyo casco histórico está la definición de ser sitio de patrimonio mundial, al igual que como lo es una parte del casco de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy día
en términos de la madurez que tiene que mantener el sistema portuario y logístico en su relación con el resto de las vocaciones de la ciudad, va a estar el desafío de conversar el crecimiento del puerto y de finalmente implementarlo. Porque de lo contrario, el puerto no va a poder continuar estando a la altura del desafío naviero, que lo hemos visto, el desafío de nuestros clientes, que ha sido un crecimiento sostenido y a veces desde el punto de vista más urbano, un tanto desmedido de los tamaños de nave, pero los puertos son y requieren esos tamaños, esas envergaduras, esos niveles de eficiencia a efectos de continuar siendo competitivos. Y Valparaíso está enfrentado hoy día a esa disyuntiva. Es innegable la vocación histórica portuaria de Valparaíso, a cualquier, de hecho nuestro gentilicio es ser porteños, por lo tanto eso es indiscutido. Sin embargo, la gente no toda percibe la importancia de esta actividad y encadenamiento. Hoy día el puerto genera más del 30% del PIB local, regional, genera más de 20.000 empleos directos e indirectos. Bueno, ustedes saben, lo dijo Ilia también, casi el 40% de nuestro comercio exterior pasa por el Canal de Panamá. Entonces, somos una actividad muy significativa, somos una actividad que requiere continuar aportando no solo al territorio nacional, sino también a la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso es una ciudad que en este minuto está muy golpeada en todo el resto de sus motores de desarrollo económico, en los ámbitos de servicio. El turismo de cruceros, ustedes lo dijeron, en el suelo, va a costar bastante que se recuperen las confianzas en esa industria para que vuelva a ser lo que fue y para que recuperemos niveles de crecimiento. Y por lo tanto, nosotros sentimos de esa mirada la responsabilidad de continuar aportando. El puerto y la logística es una actividad muy, muy relevante y que requiere continuar desarrollándose. Presidente, está sin voz, presidente. Ahora sí. ¿Me oyen? ¿No? Sí, sí, presidente. Sí, correcto. Si usted le pregunta a un panameño que viva en la urbe llamada Panamá, si él es parte de una ciudad portuaria, el panameño le va a decir, no, nosotros no vemos la ciudad portuaria, porque el puerto, primero Panamá no tuvo puertos, ni Balboa en el Pacífico, ni Cristóbal en el Atlántico, porque ese puerto lo hicieron en 1904 junto con el canal, lo hicieron y lo mantuvieron y lo reservaron para ellos los norteamericanos. No lo entregaron sino después, años después de las negociaciones de los tratados. Así es que nadie puede decir voy a dar una vuelta por el puerto, voy a pasear por el puerto porque hay cafeterías, porque hay restaurantes, porque voy a sentarme en las terrazas nocturnas a ver pasar la gente. Eso no existe en Panamá, como sí existe en Valparaíso. Pero quería decirles algo más de esta ciudad mía. Panamá creció no radialmente como suelen crecer las ciudades, ni siquiera al lado del mar. Panamá creció como un chorizo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos tomaron 8 kilómetros a cada ribera del canal, o sea, 5 millas, porque ellos lo decían en millas, a cada lado del canal. Entonces la ciudad no pudo crecer como tenía que haber crecido radialmente, sino extensivamente. Por eso la ciudad capital hoy en día es enormemente larga, porque creció mal. Si ustedes toman Madrid, usted va a la Torre España en Madrid y ve todo Madrid, ve dónde acaba Madrid. Pues usted en Panamá eso no lo podrá percibir nunca, creo que ni desde el avión, porque es tan extensa que no se observa el crecimiento de la ciudad. Rolando. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que, y comparto con todos ustedes, el COVID nos ha obligado a insertarnos a una nueva realidad. Y esa realidad ha sido adaptarnos a la digitalización y nos ha obligado a ser más competitivos para poder adaptarnos a esta nueva realidad, más que normalidad. Y don Julio, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los nichos o cuáles son las oportunidades que usted ve en esta crisis post-COVID?
tanto para Panamá como para Valparaíso. Sí, como no. Bueno, mira, interesante la pregunta, don Rolando. Yo he meditado en cuanto a qué podemos rescatar como experiencia máxima de producto del COVID. Y ciertamente he llegado a la conclusión, yo sé que todos los caminos conducen a Roma, he llegado a la conclusión de que 3 de los diferentes temas que hemos visto, que número 1 pensábamos que se estaba perdiendo la humanidad del ser humano, esa empatía. Hemos visto obras de solidaridad tremendas en el ser humano, o sea que hemos recuperado un poco la humanidad. Número 2, hemos visto cómo hemos incrementado la utilización de tecnología, la digitalización. Como bien lo dijo Eli hace un rato, en 3 meses recurrimos o hicimos proyectos que no se contemplaron en 10 años. Un ejemplo válido y puntual es la liberación de carga. Por años insistimos en que había que hacer la liberación de carga electrónicamente. Vino el COVID y nos forzó en escasas 2-3 semanas a liberar la mercancía, porque ya no era un tema de poder estar presencialmente en las oficinas. Y lo tercero es que el tema ambiental sí podemos realmente impactar. Hemos visto a raíz de todo este debacle desde marzo a la fecha, océanos mucho más limpios y cielos mucho más claros. Eso significa que si realmente ponderamos la importancia de preservar nuestro medio ambiente, nuestro entorno, sí podemos lograrlo. ¿Cuáles son las oportunidades que yo veo a futuro? Yo lo recalco todo en la asociatividad. Yo creo que si ponemos a un lado todos los mezquinos intereses que tenemos como sociedad, como seres humanos, y nos unimos en un norte común, nosotros vamos a salir bien librados de esto. Ciertamente veníamos, y lo digo con el mayor respeto, con un consumismo endemoniado, aberrante. Yo creo que esta crisis lo que ha logrado poner en evidencia es: compra lo que realmente necesitas, no necesariamente lujos excesivos. Y yo creo que en base a esta nueva sociedad que estamos creando, y estoy de acuerdo que es la nueva realidad, porque son las realidades que tenemos, son muy diferentes a las que teníamos pre-COVID, que dicho sea de paso, no vamos a volver atrás. Nosotros vamos a tener que capturar ciertas oportunidades, eso lo vamos a lograr mediante la asociatividad. Puertos o ciudades hermanas como lo que es Valparaíso, la ciudad de Panamá, pueden beneficiarse enormemente. Chile tiene una producción de frutas y muchos otros productos enorme. La seguridad agroalimentaria hoy en día cobra especial vigencia. Panamá como un puerto, un punto de transbordo, puede ser precisamente el que siga canalizando, porque ya lo hacemos eficientemente, toda esa mercancía que va para Europa, que ustedes mandan para Asia y otros lugares. Pero yo rescato que nosotros debemos poder puntualmente cambiar los modelos económicos. Posiblemente siempre hemos hablado de que países donde la mano de obra es mucho más económica, mucho más barata, tipo Asia, China específicamente, Malasia, Vietnam, se producen muchos de los productos. ¿Por qué no tratar de emular esos aspectos aquí en América? Y cuando yo hablo América, no me refiero al concepto banal de los norteamericanos, que América es ellos. No, nosotros somos América Central, América del Norte, América del Sur. Y yo creo que nosotros podemos realmente capturar y capitalizar en esos elementos. Panamá tiene todas las ventajas competitivas. Tenemos un canal, escasas 8 a 10 o 12 horas de tránsito, cruza de un océano al otro. Es el paso obligado de muchas rutas marítimas. Es un lugar donde hay mucha seguridad. Y yo creo que en eso podemos capitalizarlo. Y nuevamente ya tenemos ciertos convenios entre ciudades, puertos y todo. Yo tengo que aquí retomar un tema. Cuando hablaban de la visión de Panamá, y concuerdo 100% con el presidente Arroyo, realmente la ciudad de Panamá nunca fue conceptualizado. El tema de urbanismo, paisajismo y arquitectura aquí definitivamente se nos fue esa materia, porque crecimos totalmente, parafraseando la palabra, acromegálicamente, que fue una cosa de locos y desordenada.
pero ya obviamente no podemos hacer nada sobre eso, ya tenemos la ciudad que tenemos y hay que aprender entonces a vivir con ella. Pero yo creo que si nosotros podemos entender, y ojo, nosotros hemos sido inminentemente un país marítimo. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2000 que nosotros, con la firma de los tratados, o más bien la conclusión, el traspaso de la operación del tratado del Canal de Panamá a manos panameñas, es que realmente los panameños tuvimos la oportunidad de generar negocios o incursionar en ciertos mercados o nichos marítimos. El tema logístico, el tema marítimo y portuario. Y yo creo que hemos demostrado que el conglomerado marítimo aporta enormemente al Producto Interno Bruto de Panamá. Se habla entre un 20 y un 30%, emplea más de 300.000 personas, lo cual es importante. Y vuelvo y repito, las oportunidades están allí, es solamente un tema de dejar a un lado todas las posiciones egoístas y realmente aprender a redefinir el concepto de asociatividad, de cooperativismo, y yo estoy seguro que juntos vamos a poder realmente convertir ambas ciudades, puerto, en el punto por excelencia en América. Muchas gracias Julio. Buen mensaje, alentador de lo que viene. Yo quiero simplemente contarles algo porque la idea también de este debate es que quede un poco entregado a lo que se nos va ocurriendo en el minuto. Y no puedo dejar de pensar, voy a abrir con una pregunta para Ilia y el resto, por supuesto, que nos puedan complementar o hablar o dar su opinión. No puedo dejar de pensar en que va a haber un nuevo ordenamiento mundial también en términos de las rutas. Yo creo que muchas rutas se van a consolidar, se van a abrir otras y se van a reconfigurar unas pocas. O sea, va a haber un cambio sin lugar a dudas. Yo creo que ese cambio tiene que ver con la forma en que muchos países se van a relacionar. Yo releía cifras de la OMC que decía que no todo era tan malo. La buena noticia era que no todo fue tan malo como se pensaba. ¿Ah? No sé si lo vieron, decían que se podía haber caído en un 30% la... Algo pasó con mi micrófono. Les decía que si recuperamos a un 2, a un 3 y podemos reactivar con las señales al mercado correctas, podríamos estar en el mejor de los escenarios dentro de lo peor. Puede ser un poco el análisis de la OMC. Pero les digo eso porque en esta pandemia, de alguna manera, entramos todos juntos, pero salimos todos de manera distinta. Y ahí yo creo que hay un desafío en esas asimetrías comerciales, de información, de posición, en donde países, por ejemplo, de distintas dimensiones, con distintas taxonomías comerciales, países que son más industrializados, más productores, más volcados a los servicios, como el caso panameño, va a depender mucho de cómo somos inteligentes en mirar nuestras alianzas comerciales y poder construir de alguna manera también una estrategia de salida. Yo creo que en esto las concesiones van a ser clave, la asociación público-privada, cómo tenemos una mirada mucho más agresiva en la inversión extranjera, porque todos van a querer salir a invertir, pero todos van a estar en lo mismo. Entonces hay una necesidad contracíclica que se vio, por ejemplo, en la pandemia de 1928, 29, después de la crisis famosa, el profesor Royo puede saber más de eso, pero cuando viene la famosa crisis de la gripe española, todo lo que significó que votó presidente, generó hambre, dicen que es lo más parecido a lo que estamos viviendo, con la única diferencia que no hemos tenido una guerra mundial. Pero tuvimos guerra y recesión, digamos, tuvimos el Big Deal, el Big Crash, ¿cierto? Pero además tuvimos pandemia. Pero yo quería irle a decirte a partir de esta reconfiguración, ¿dónde crees tú que pueden estar los nuevos centros, los nuevos clústeres, los nuevos espacios para desarrollo comerciales distintos, sin quebrar paradigmas necesariamente, ni sin votar lo que tenemos, pero dónde pueden haber mercados a los cuales apostar y mirar un poco fuera de la caja? Yo te digo como un dato solamente. Por ejemplo, a mí me llama la atención, y lo digo como un país que como sabe muy bien el gerente de nuestro puerto, de Valparaíso, como un país que es usuario preferente en las dos esclusas. ¿Eh? Chile es tercero en la de Miraflores y cuarto en la ampliada. Pero, por ejemplo, cuando uno mira mercados como Brasil, uno mira mercados como Argentina, que claro, ellos usan más el Atlántico que el Pacífico, entonces no son usuarios preferentes del Canal de Panamá, pero sí son centros de producción interesantes. Uno mira, por ejemplo, el caso paraguayo, que es completamente aparte. El caso paraguayo, tú dices Paraguay no tiene conexiones, ¿no es cierto?, con el Atlántico o el Pacífico directas,
pero sí tiene la flota de barcazas más grandes del mundo, es un productor de soja potente, que a todo esto lo ha hecho muy bien en la crisis. ¿Cómo mirar? Estoy mencionando Argentina, Brasil, Paraguay, pueden haber otros, por cierto, simplemente por tener un foco en lo más inmediato desde el punto de vista geográfico, que es Sudamérica. Pero Ilia, ¿cuál crees tú que debe hacer una mirada del canal agresiva? No sé si agresiva es la palabra, pero ¿está también revisándose eso, digamos, en el portafolio de proyectos y miradas comerciales, ver nuevos centros de producción, nuevos centros comerciales, nuevos centros de producción? Como no, como parte de nuestro análisis de competitividad, siempre estamos viendo los centros de producción, hacia dónde se mueve y también el consumo. Definitivamente que China es una economía muy, muy poderosa, así que yo no la veo desapareciendo. Eh, lo que es importante es que no haya un proteccionismo a nivel mundial, porque si no hay esa globalización, ese intercambio de economías entre los distintos países, esa globalización, entonces hay un problema. Pero como no todos los países son productores y algunos son más consumidores que otros, siempre vas a tener un Estados Unidos muy fuerte, que es un consumidor nato. Siempre vas a tener una China que no es solo productor, sino también consumidor por la gran población que tiene. Sí estamos viendo que a raíz de la guerra de China con Estados Unidos, algunas fábricas se han movido al sureste asiático, que nos quita un poco, digamos, de la ruta, porque se aleja del canal y ya la distancia, la competitividad que tenemos se reduce un poco. Mover toda la manufactura hacia el sureste de Asia no es fácil, o sea que alguna se moverá, pero no toda. Alguna quedará en China. Brasil es un país que tiene mucho potencial y nosotros hemos estado en conversaciones con Brasil, con sus puertos que producen soya. Ellos tienen que hacer algún tipo de desarrollo a su infraestructura vial interna para poder llevar sus productos a los puertos que están más cerca del Canal de Panamá para que nuestra ruta sea favorable. O sea que nosotros sí mantenemos contacto con todos los países en Sudamérica para ver oportunidades de negocio. Pero definitivamente que nosotros no vemos hacia Estados Unidos desapareciendo. Las economías de ellos están creciendo todavía, no al ritmo pre-COVID, pero definitivamente que cuando uno mira esas estadísticas, definitivamente China va a seguir creciendo. Así que lo que es importante es ampliar el portafolio, ampliar la visión. eh, Estados Unidos también es un usuario que va a seguir siendo usuario del canal. Definitivamente que si se mueve la manufactura, nosotros perdemos algún nivel de competitividad. Por eso para nosotros es importante no concentrarnos exclusivamente en el tránsito, sino ver qué otros productos podemos nosotros apoyar y desarrollar, precisamente para ampliar ese portafolio. Y lo que es los productos energéticos, que siempre van a estar en el consumo. O sea, un mercado que hemos visto es que el gas líquido de petróleo ha seguido pasando por el canal, el gas natural licuado sí ha bajado, los productos graneros han subido, o sea que hay que ver cuáles son esos productores de grano, materia prima, que van a seguir pasando por el canal de Panamá. Ahora, ese no es nuestro segmento fuerte. Nuestro segmento fuerte es los productos terminados, lo que son contenedores. Esos son el segmento que más ingresos nos da. Pero no vemos el mercado Asia, y cuando digo Asia no es solamente China, es China, Japón, Corea, desapareciendo del cliente del Canal de Panamá. Definitivamente que hay un potencial de crecimiento en Sudamérica, y sí, definitivamente Brasil es uno de ellos más que Argentina. Argentina no lo vemos tan cerca porque la ruta sí no es competitiva para pasar por el canal, pero Brasil tiene gran potencial, y digo, Perú es usuario del canal, Colombia también, no nada más Chile. Así que Sudamérica definitivamente nosotros tenemos, digamos, una ruta privilegiada para productos que es Sudamérica, Pacífico a Europa y Sudamérica, Pacífico a la costa este de los Estados Unidos. Muchas gracias, Ilia. Absolutamente. Yo creo que esa reconfiguración y esa alerta permanente es lo que viene ahora. Yo quiero pedirle a Carlos, porque la idea de este debate era que hiciéramos una conversación con narrativa, con lógica, con espontaneidad también, con preguntas que sugieran, pero Carlos ha ido recogiendo varias preguntas de la audiencia. Tenemos una audiencia bastante alta en línea, así que agradecer ese interés de los dos países por poder observarnos, por poder preguntar, por estimular este debate. Carlos, y si tú nos ayudas ahora un poquitito a estimular el músculo plenario del debate con las preguntas que nos han ido llegando. Yo solamente voy a dar un aviso publicitario, no puedo dejar de darlo, ya que Ilia habló de China.
la mirada pragmática en el comercio, yo creo que es una necesidad más vital que nunca. Les voy a dar un solo dato al presidente Royo, que sabe de diplomacia mucho más que yo. Chile estableció relaciones diplomáticas con Chile en noviembre de 1970. Eso fue en el gobierno del presidente Salvador Allende. Chile después, como todos ustedes saben, tiene un golpe militar, un régimen militar que no quiebra las relaciones diplomáticas con Chile, las mantiene. Y Chile se transforma en un eje, podría decir, muy en la onda Kissinger, digamos, de relación con China en su comercio. Y yo me atrevo a decir que fue uno de los grandes responsables en la vocación chilena hacia el Pacífico. Me atrevo a decir que fue uno de los grandes responsables en que los países del sudeste asiático creyeran en Chile como un país, digamos, de diplomacia de largo aliento, no sujeto a los ciclos políticos, ni siquiera a un gobierno militar. Y este año se cumplen 50 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas y 15 años del Acuerdo de Libre Comercio con China, que es el más antiguo en Latinoamérica. ¿Y por qué les digo eso? Porque hoy día yo creo que con lo que viene ese pragmatismo, esa capacidad, digamos, de jugar en distintos bloques regionales, de tener una vocación de convergencia en la diversidad y a su vez de regionalismo abierto, creo que va a ser más necesario que nunca. Carlos, perdón por la... No te preocupes. Sí, queremos agradecer a todos nuestros audiencia que tenemos tanto en soyvalparaíso.cl, a través de la web de la Estrella, en Panamá. Y han llegado varias preguntas muy interesantes. Quería mezclar dos que son del señor Ricardo Jaramillo de Colombia, entiendo que el puerto de Colombia, y de Juan Carlos Thompson de Valparaíso, que apuntan a la nomenclatura que debiera tener. ¿Cómo nos ven los panameños, a los chilenos, al puerto de Valparaíso en este sentido? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Cómo conformar ese futuro global? Acá el presidente Frei Ruiz-Tagle siempre decía, nuestro norte es el oeste, por el Asia. Exactamente. Pero seguimos siendo, el término de los números, de las cifras, seguimos siendo el tercer cliente del Canal de Panamá. ¿Cómo podríamos profundizar en esa relación? ¿Qué necesita, primero, Panamá de nosotros, que nos podría conversar el profesor de la Lastra? Y segundo, en boca de Franco Gandolfo, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer y qué necesitamos del CONOL de Panamá para robustecer esa relación y aspirar incluso a subir en este ranking que les hablo de clientela? Sí, como no, muchas gracias. Bueno, primero que todo, voy a ser un poco filosófico. Lo único que se requiere realmente es la buena voluntad. Después que tengamos buena voluntad de los líderes y de los ciudadanos y de los empresarios, nosotros vamos a poder realmente potenciar las buenas relaciones que tenemos entre Chile y Panamá. Desafortunadamente, lo que hemos visto, a veces se empañan las mejores intenciones con agendas paralelas que no conducen a eso. Pero por eso es que yo, dentro de lo malo que ha representado el COVID, yo rescato lo positivo y lo bueno. Y esto es precisamente el concepto de la asociatividad, el concepto de la empatía, el concepto de la solidaridad. Y yo creo que si nosotros como países que sabemos que nos podemos beneficiar enormemente, podemos lograr que nuestros líderes entiendan y acepten el hecho de que necesitamos urgentemente ahora, más que nunca, ese tipo de asociaciones, ese tipo de cooperación, yo creo que el cielo es el límite. Ciertamente suena medio romántico el tema, pero la verdad es que es evidente. La buena voluntad es todo lo que necesitamos. Tanto Chile como Panamá tienen virtudes, tienen beneficios, ofrecen enormes beneficios. Es un tema de tratar de pensar cómo navegar o cómo ir en la misma dirección en todo momento, que todas nuestras decisiones sean las correctas. Yo nada más voy a poner un ejemplo y no es para nada en términos negativos, es simplemente realidades. Por años hemos tratado de tener nosotros una comunicación, una verdadera integración centroamericana. No lo hemos logrado. Nosotros no hemos ni siquiera podido realmente potenciar un movimiento de cabotaje entre los diferentes puertos de Centroamérica hacia Panamá para que se beneficie de esa carga y muy por el contrario, a veces movemos
mucha de la carga vía terrestre. Ya vimos lo que pasó cuando se cerraron fronteras en Costa Rica, luego Nicaragua hizo en reciprocidad, hizo exactamente igual. Tuvimos por días, si no semanas, pues carga contenerizada, paralizada en frontera. Entonces, por eso es que nosotros requerimos urgentemente que haya este tipo de buenas intenciones para efectos de abrir nichos, abrir fronteras. Nosotros podemos mover la carga eficientemente en el entorno marítimo, rápidamente, seguramente, efectivamente. Entonces, volvemos al tema fundamental. Después de que haya voluntad, el cielo es el límite en mi concepto. Cedimos la Gracias. palabra a Franco, que supongo también nos va a hablar de su buena voluntad. Existe absolutamente la hermandad y la buena voluntad, y yo creo que históricamente esta alianza que nace de un interés común, en el fondo, como el comercio exterior de Chile, con las particularidades que tiene Chile, que es un país terminal, podríamos decir. Nosotros no nos favorecemos del cabotaje, perdón, del tránsito de las cargas. Nosotros somos un país que desde el punto de vista de su comercio exterior es un importador eminente de una serie de productos que no fabricamos y un gran exportador de cierta cantidad de productos como son cobre y fruta. Desde esa mirada, nosotros necesitamos, y para nosotros es un desafío permanente, la logística en términos de que nuestros productos competitivamente lleguen a los mercados. En ese sentido, ¿qué nos ofrece Panamá? En las rutas en las que ese 40% de productos es uno de los grandes usuarios, nos ofrece competitividad, nos ofrece agilidad, seguridad, tiempos de tránsito de nuestras cargas que permiten que lleguen competitivas a los destinos. En esa misma mirada, Valparaíso también tiene mucho que ofrecer desde la misma lógica. Nosotros somos un puerto que nos definimos como un puerto pequeñito, inserto en la ciudad, porque aquí es que es primero, nace el puerto y se desarrolla en su entorno la ciudad. Y hoy día la ciudad nos abraza, estamos dentro, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido que desarrollar una logística muy particular a efectos de, desde una mirada de sostenibilidad, que también ustedes lo han mencionado, generar los menores impactos sobre el territorio urbano de la ciudad. Es decir, que los vehículos generen los menores impactos por polución, no transiten al interior de la ciudad, que nuestras cargas tengan los menores tiempos de estadía, que tengamos mucha tecnología, mucha innovación y mucha eficiencia. Y otra cuestión que no se ha mencionado quizás tan fuertemente, pero yo creo que es muy relevante, es la continuidad de las operaciones. Y la continuidad de las operaciones en un sistema portuario donde todavía es muy relevante la mano de obra y por lo tanto el vínculo laboral y cómo mantenemos lo que nosotros denominamos una paz en el sentido de mantener buenas relaciones de vínculo con nuestros trabajadores y por lo tanto no tener bloqueos desde esa mirada, también es muy relevante. Entonces, Valparaíso ofrece un sistema portuario, porque el puerto no es solo lo que pasa en la orilla, ustedes lo están trabajando muy bien en el ámbito de agregar valor a las cargas. Valparaíso también es eso, es puerto, es almacenes extraportuarios, es depósitos de contenedores, es empresas de transporte, es un conjunto de actividades portuarias y logísticas que configuran un sistema portuario que le ofrece al país, en este caso a Chile, un comercio exterior que va a fluir, tanto de ingreso como de salida, de manera eficiente. Y en ese sentido, esta alianza Valparaíso-Panamá es parte de esa competitividad y de esta, como dice Julio, buena voluntad, pero que es una buena voluntad que se beneficia de un interés común, que es la competitividad de nuestras cargas al llegar a los destinos que las queremos. En ese sentido, yo creo que también un desafío, y esto es una pregunta que un poco devuelvo, ¿no? Es cómo cómo se está pensando el crecimiento futuro del canal. Eso está pensándose, podríamos, porque a nosotros nos sigue el mercado naviero demandando ampliaciones en términos de metros lineales de frente de atraque, en términos de los anchos de nuestro equipamiento, porque las naves van a ser más significativamente grandes, ¿verdad?
y sobre todo en los servicios que van a Asia, y algunos de ellos, como ustedes bien lo saben, por supuesto, no pasan por el canal. Entonces, ¿hay proyecciones adicionales de crecimiento para el canal que nos permitan ser aún más competitivos? Bueno, interesantemente, cuando nosotros diseñamos el tercer juego de Esclusa, pensamos que el buque más grande iba a poder llevar 12.000 contenedores a bordo. Después de 3 años de operación, hemos visto buques de 15.300 contenedores a bordo. Eh, y la esclusa se construyó para un calado superior al que estamos ofreciendo. Hoy en día nosotros ofrecemos un calado máximo de 50 pies. La esclusa fue construida para ofrecer un calado máximo de 55 pies. Eventualmente tendríamos que hacer un dragado adicional porque el dragado que se hizo durante la ampliación era para permitir ese calado de hasta 50 pies. O sea que sí tenemos margen para crecimiento dentro del tercer juego de esclusas y hemos también aumentado el tamaño del buque que era permitido. Cuando diseñamos la esclusa pensamos un buque de 366 metros de eslora y hemos llegado a pasar buques de 369 metros de eslora. No creo que podamos subir mucho más allá de eso. Siempre se dejó digamos, un pedazo de terreno asignado por si tuviéramos que construir un cuarto juego de esclusas. Ahora mismo, financieramente no es un proyecto que pudiera realizarse, pero aunque pudiera realizarse financieramente, no tendríamos la cantidad de agua requerida para operar ese cuarto juego de esclusas. Por eso, como mencioné anteriormente, el norte principal que tiene el canal ahorita es cantidad de agua y estamos viendo maneras de aumentar la capacidad de almacenaje del lago, porque en los años donde hemos tenido muy buena lluvia no hay capacidad para retener toda esa agua y a veces tenemos que vertir hasta lo que resultaría 3 meses de operación del canal. Entonces, y estamos viendo fuentes adicionales de agua. Entonces, ese sería el primer paso para un cuarto juego de esclusas. Pero la utilización de las esclusas Neo Panamax, hoy en día estamos en un promedio de 9 buques diarios. Bueno, 9 buques diarios antes de COVID. Con COVID estamos como en un 7.7 número de buques diarios. La capacidad máxima es hasta 13. O sea que sí tenemos capacidad de crecimiento dentro del sistema que está construido en número de buques a calado de 50 pies y si hiciéramos una inversión en dragado, en mayor carga, ¿no? Buques más cargados, que por supuesto no son todos los mercados que necesitan ese calado, pero eso sería un producto adicional de ofrecer. Y como dije, siempre seguimos analizando la competencia, el mercado, cómo se mueve, una vez que tengamos suficiente agua que nos permitiera analizar la ventaja económica, financiera de construir un cuarto juego de esclusas, tenemos, como quien dice, la tierra para poder desarrollar ese proyecto en un futuro. Muchas gracias, Ilia. La siguiente pregunta, que quería también dejarla abierta, es en pos de este trabajo conjunto, de esta nueva alianza, que como bien me decían ayer, hay tantos convenios como puertos existen, pero al día siguiente de firmados, poco o nada se trabaja sobre los mismos. Me llega una pregunta del cónsul chileno en Nueva York, que nos está viendo desde allá, Mario Ortaza, me manda muchos cariños a Cruz, quien me dice, ¿por qué no convertir a Chile en el gran hub austral y que sea la plataforma comunicante con el Asia-Pacífico? Y que ello a la vez se vincule con Panamá y finalmente, bueno, dominen el mundo, me dice, pero entiendo que es algo un poco menos ambicioso que eso. Doctor Royo, ¿qué le parece a usted eso? ¿Podrían ser dos enclaves que funcionaran en el sentido que postula el cónsul? Yo creo que sí, y por eso cuando yo preguntaba el tema de Chile, que fuera nuestra especie de hada madrina con el tema de la Alianza Del Pacífico, sí. es porque en el fondo pienso que a través de Chile podríamos nosotros ampliar mucho las relaciones con el Asia. La experiencia chilena efectivamente ha sido formidable, ha sido un ejemplo para muchos países y hay una hermandad y hay una maravillosa relación entre Panamá y Chile que se ha mantenido a lo largo de muchos años. Creo que sería asunto de explorarlo, de hablarlo y de enfrentar juntos esa parte del futuro. Mire, me parece muy bien.
Amigos, estamos ya llegando a la hora y media que nos habíamos comprometido. Tenemos tema para largo. Nos encantaría seguir, pero yo creo que deberíamos agradecer la conversación que hemos tenido, entregar la posta, agradecerle, por supuesto, a Aristides Rollo, Julio de la Lastra, Franco Gandolfo, Ilia Marota, a nuestros dos moderadores, Francisco Cruz y Rolando, y darle la palabra a Eduardo Quiroz. Por nuestra parte, yo me despido desde Valparaíso, le agradezco mucho esta interesantísima conversación y los quiero comprometer, sí, a que sigamos conectados, que sigamos levantando una agenda Panamá-Valparaíso, que tal como dice el doctor Rollo, se ve tremendamente ambiciosa y promisoria. Por favor, Eduardo. Seguro. Gracias, Carlos. La verdad que unirme a tu palabra de agradecimiento a los expositores. Sé que en estos tiempos siempre dedicar un rato a esto, pues es algo que debemos agradecer. Ha sido sumamente enriquecedor. He estado viendo los niveles de audiencia, la verdad es que impresionantes. Julio de la Lastra ha dicho en varias ocasiones que toda esta pandemia nos ha puesto como un gol o algo que debemos obtener: mayor asociatividad, mayor cooperación, mayor solidaridad, mayor empatía. Y este evento del día de hoy, sin duda alguna, es una expresión de eso, ¿no? De la hermandad entre dos medios de comunicación muy comprometidos con sus audiencias, con sus lectores, y poner un nivel de expositores del que hemos tenido, realmente es una gran oportunidad para nuestras audiencias. Muchas gracias, saludos a toda nuestra audiencia en Chile. Estamos muy contentos de haber generado esta sinergia y que solamente sea la primera de muchas que sigamos desarrollando. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Damos por cerrada la transmisión. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Que pasen buen día. Gracias, Elia. Gracias, doctor Rollo. Muchas gracias. Hasta A luego. todos. Bueno. Cuídense Muchas mucho. gracias. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Gracias.